Esto pasó hace menos de 48 horas y casi nadie te lo está explicando completo. El jueves, en Washington, terminó la segunda ronda de negociación del TMEC y ahí, frente a Marcelo Ebrard, el representante comercial de Estados Unidos, dijo una frase que deberías escuchar completa. Los aranceles al acero y a la industria automotriz no van a volver al 0%. Nunca más. Eso lo dijo Jamieson Greer, en persona, en la mesa de negociación. ¿Y sabes qué hizo ese mismo Jamieson Greer apenas un día antes? Venía directo de la cumbre del G7 en Francia, la misma cumbre donde su jefe Donald Trump dijo en voz alta que preferiría no tener el TMS, pero que tal vez lo firme. Detente un segundo, lee eso otra vez. El presidente dice en Europa que tal vez ni siquiera quiere el tratado y su propio representante comercial, 24 horas después, llega a Washington a sentarse con México a negociar los términos exactos de ese mismo tratado con una postura tan específica que ya está hablando de qué porcentajes de arancel se van a quedar para siempre. Eso no es indecisión, eso es algo distinto y te voy a explicar por qué. Quédate hasta el final porque te voy a mostrar exactamente qué se acordó en esa mesa, qué quedó pendiente para la siguiente ronda y por qué la fecha que ya está marcada en el calendario, el 20 de julio, es mucho más importante de lo que parece. Vamos a los hechos en orden. El jueves 18 de junio, México y Estados Unidos cerraron formalmente la segunda ronda de negociación del TMEC en Washington. La delegación mexicana, encabezada por el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, se reunió cara a cara con Jamieson Greer, representante comercial de Estados Unidos. Ambos gobiernos emitieron un comunicado conjunto. ¿Y qué dice ese comunicado? Que las negociaciones se centraron en garantizar que el acuerdo beneficia a las economías de los dos países y que sus respectivas ganancias se mantengan equilibradas. Suena diplomático, suena tranquilo. Pero adentro de esa mesa, lo que realmente se discutió fue mucho más duro. Ebrard abordó directamente el tema de la industria automotriz con su contraparte estadounidense, y aquí es donde entra la frase que abrió este video. Greer fue claro con los sectores automotriz y siderúrgico mexicano. Las tarifas que ya están impuestas no van a regresar a cero, ni siquiera después de que se renegocie el tratado completo. Piensa en lo que eso significa para una planta en Guanajuato, en Nuevo León, en Coahuila. No es que el arancel vaya a desaparecer cuando se firme la renovación. Washington ya dejó claro que parte de esa presión llegó para quedarse, sin importar lo que se acuerde en julio. Y aquí está el otro punto que se reveló en esa misma ronda. Hay un tema donde sí hubo coincidencia entre las dos delegaciones, y es importante que lo sepas porque no todo en esta negociación es fricción. Ambos países identificaron que comparten una vulnerabilidad, la dependencia de importaciones asiáticas en sectores estratégicos como farmacéuticas, semiconductores y electrónica. Ahí México y Estados Unidos están de acuerdo en que necesitan reducir esa dependencia juntos. Es de los pocos puntos donde la mesa avanzó sin tensión, pero el resto de la negociación sigue siendo exactamente lo que Ebrard advirtió antes de viajar, que esto les iba a costar trabajo. Ahora hablemos del calendario, porque aquí está lo que define las próximas semanas. No olvides presionar el botón de suscribirte a nuestro canal, solo te tomará un segundo y deja tu opinión sobre este video en los comentarios. La tercera ronda ya tiene fecha confirmada, la semana del 20 de julio en Ciudad de México, y según el propio Ebrard, en ese encuentro ya no se va a hablar en términos generales, se van a discutir textualmente textos y contenidos mucho más detallados de lo que se ha conversado desde marzo, cuando arrancaron las primeras reuniones informales entre ambas partes. Eso significa que julio no va a ser una ronda más de tanteo, va a ser donde se ponga sobre la mesa el documento real, con los números reales, con los compromisos que cada país está dispuesto a firmar o a rechazar. Y todo esto ocurre con el 1 de julio encima. Esa es la fecha en la que, según el propio tratado, se debe realizar la reunión tripartita formal entre México, Estados Unidos y Canadá para decidir si el TMEC se extiende 16 años más o si entra en un ciclo de revisiones anuales. Es decir, entre el 1 y el 20 de julio hay una ventana de 3 semanas donde se va a definir buena parte del futuro comercial de este país. Y mientras tanto, fíjate en el contraste que Trump mismo dejó expuesto. En el G7 dijo que su país estaría mejor sin el tratado, y 2 días después su propio equipo está en Washington negociando los detalles técnicos más específicos que ha tenido esta revisión hasta ahora, incluyendo una advertencia directa de que ciertos aranceles no se van a quitar nunca. ¿Cuál de las dos versiones de Estados Unidos es la real? ¿La que dice en una conferencia internacional que prefiere no tener el tratado, o la que manda a su representante comercial a sentarse durante horas a negociar cláusula por cláusula con México? La respuesta, si lo piensas bien, es que las dos son reales al mismo tiempo. Y eso es exactamente lo que hace que esta negociación sea tan impredecible. No estás negociando con una postura clara de Washington. Estás negociando con un gobierno que dice una cosa en Europa y hace otra cosa distinta en su propia capital, con su propio equipo técnico. No olvides presionar el botón de suscribirte a nuestro canal. Solo te tomará un segundo y deja tu opinión sobre este video en los comentarios. Y en medio de esa contradicción, México ha mantenido una sola línea, sin variar. Sheinbaum calificó como positivo el proceso
proceso de esta segunda ronda. No lo presentó como una victoria, no lo presentó como un fracaso, lo describió como lo que es, una negociación en curso, dura, donde algunos puntos avanzan y otros siguen trabados. Esa sobriedad no es casualidad, es la misma estrategia que México ha sostenido desde la primera ronda en mayo. No prometer victorias que todavía no existen, no minimizar las dificultades reales y sentarse en la mesa con datos en lugar de con discursos. Porque aquí hay algo que conviene recordar mientras Greer advierte que ciertos aranceles llegaron para quedarse. El 85% de las exportaciones mexicanas hacia Estados Unidos siguen entrando protegidas bajo las reglas actuales del TMEC. Ese escudo sigue funcionando mientras dura la negociación. Lo que está en juego en julio no es si México pierde esa protección de un día para otro, es si esa protección se extiende otros 16 años o si el tratado entra en una fase de incertidumbre anual que ningún inversionista quiere ver. Y hay un actor más en este tablero que no puedes perder de vista: Canadá, porque la reunión del 1 de julio no es bilateral, es tripartita. Ottawa también tiene que sentarse en esa mesa y también tiene su propia postura frente a las exigencias de Washington. Lo que se decida ese día no depende solo de lo que México y Estados Unidos acuerden entre ellos. Entonces, ¿qué es lo que realmente sabemos hoy con la información que tenemos hasta este momento? Sabemos que la segunda ronda terminó sin un acuerdo cerrado, pero con avances identificados en sectores específicos. Sabemos que Estados Unidos ya advirtió que algunos aranceles no van a desaparecer, pase lo que pase con la revisión. Sabemos que hay coincidencia en reducir juntos la dependencia de Asia en sectores estratégicos. Y sabemos que la tercera ronda, el 20 de julio, va a ser donde se discutan los textos detallados que van a definir el resultado final. Lo que no sabemos todavía es si Trump, el mismo que dijo en Francia que preferiría no tener el tratado, va a sostener esa postura cuando llegue el momento de firmar. O si, como ya pasó antes, el discurso para las cámaras y la decisión final en la mesa de negociación terminan siendo dos cosas completamente distintas. Lo que no sabemos todavía es si Trump, el mismo que dijo en Francia que preferiría no tener el tratado, va a sostener esa postura cuando llegue el momento de firmar. O si, como ya pasó antes, el discurso para las cámaras y la decisión final en la mesa de negociación terminan siendo dos cosas completamente distintas. Y aquí vale la pena que entiendas por qué esta indecisión de Washington no es gratuita, no es un capricho sin consecuencias. Porque mientras Trump duda en público, hay industrias completas de su propio país sosteniendo la presión en privado. Texas, que exporta el 38% de todo lo que produce hacia México, ya tiene a sus cámaras empresariales pidiéndole certeza a la Casa Blanca. Michigan y Ohio, donde se ensamblan los autos que dependen de piezas mexicanas, están en la misma posición. No es México el que está nervioso esperando una resolución, es la propia base productiva de Estados Unidos. Y del lado mexicano, la estrategia tampoco se ha movido un milímetro desde que arrancó este proceso en mayo. Ebrard ha repetido en cada ronda algo que parece simple, pero que es la columna vertebral de toda la negociación. México no llega a pedir, llega a defender lo que ya construyó. Habla de un comercio bilateral que en el primer cuatrimestre de este año superó los 317,000 millones de dólares. Habla de una economía que sigue recibiendo inversión extranjera récord a pesar de la incertidumbre. Y habla sobre todo de algo que Greer no puede ignorar en ninguna mesa, que el 85% de lo que México le vende a Estados Unidos sigue protegido, pase lo que pase con el resto de la negociación. Eso no significa que todo esté resuelto, significa que México negocia desde una posición que no depende del humor de Trump en una conferencia de prensa. Negocia con cifras que no cambian según lo que se diga en Francia o en Washington. Y por eso lo que pasa en las próximas semanas no se va a definir solo en las declaraciones públicas, se va a definir en los textos técnicos, en las cláusulas específicas, en lo que cada delegación esté dispuesta a firmar cuando ya no haya cámaras delante. Eso es lo que vamos a estar siguiendo de cerca en las próximas semanas, porque entre hoy y el 20 de julio, cada reunión, cada declaración y cada filtración va a ir construyendo la versión final de un tratado que va a definir el empleo, la inversión y el comercio de este país durante los próximos 16 años. Eso es lo que vamos a estar siguiendo de cerca en las próximas semanas, porque entre hoy y el 20 de julio, cada reunión, cada declaración y cada filtración va a ir construyendo la versión final de un tratado que va a definir el empleo, la inversión y el comercio de este país durante los próximos 16 años. Suscríbete al canal, activa la campanita y dime en los comentarios, ¿crees que Estados Unidos va a sostener esta postura dura sobre los aranceles? ¿O crees que va a ceder cuando vea el costo real de no renovar el tratado? Te leo abajo.